Si pueden buscar en la Biblia Osea 10:12, por favor. Cuando lo tengan me dicen un gran amén. Osea 10:12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sembra para vosotros en justicia, sega para vosotros en misericordia, hace para vosotros barbecho, porque el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseña justicia. Este versículo quiere decir, respondemos con compasión a quienes siembran con fe y obediencia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones dispuestos, reconociendo que es tiempo de buscarte con todo nuestro ser. Como dice tu palabra en Osea 10:12, queremos sembrar en justicia y cosechar en misericordia. Rompe, Señor, la tierra endurecida de nuestros corazones. Haznos sensible a tu voz, receptivo a tu presencia y obediente a tu llamado. Ven, Señor, y enséñanos tu justicia. Que este servicio sea de fertilidad, donde tu espíritu se mueva con libertad, donde la semilla de tu palabra carga en un buen terreno y donde brote vida, renovación y avivamiento. Te entregamos este servicio, nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestra vida. Haz tu obra en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Derrámate en este lugar, Señor. Que tu presencia se derrame en nuestros corazones, Padre. Te entregamos hoy todos los días nuestros corazones con gratitud y obediencia hacia ti, Padre. Gracias, Señor, por estar en tu casa y venirte a darte toda la honra y toda la gloria que sea para ti, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús entregamos este servicio para la gloria y la honra tuya, Señor. Que tenemos un servicio de bendición y alabanza para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Reinas con poder.
Toda la gloria.
extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
gracias y bendecimos tu nombre por lo bueno que eres. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Padre, bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Oh, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque hasta este día tú has sido con cada uno de mis hermanos, sus familias, nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra en esta noche. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y ha sido con cada uno de nosotros. Antes de sentarse, ¿por qué no se voltea? Vaya y salude al hermano, amén. Bendígale en el nombre del Señor. Dele una bienvenida. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Voy a pedir a los hermanos si pueden pasar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de dar, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, gracias por ello. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú suplas. Hay necesidad de trabajo, pedimos de que tú abras las puertas. Hay necesidad de vivienda, que tú proveas, transportación, salud. Padre, te damos gracias porque confiamos de que tú vas a proveer y cuidar para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos gozamos de ver a Manny. God bless you. Me da mucho gusto de verte. Algunos tal vez han escuchado el nombre de Manny en las reuniones de oración. Pues es nuestro hermano Manny. Hemos estado orando por él, por su salud. Y Dios ha sido misericordioso y es una bendición verte. Es una bendición verte. Amén. Dios ha sido bueno. Bueno, vamos a dar los anuncios y déjeme decirle que nuestra hermana Marilyn está haciendo una actividad para el 12 de octubre y está haciendo empanadas, sí, empanadas. Cada país le tenemos diferentes nombres a las comidas, a veces tengo que empanadas dominicanas, ¿verdad? Si el que guste, por favor, haga su orden con ella. Dice que va a haber de queso, pollo, carne molida, así es que hable con ella, amén. Y gracias a nuestra hermana por esforzarse por nuestro departamento de misiones. Este viernes hay un estudio de jóvenes en la casa de Samantha, así es que va a ser a las 7, así que si tiene una pregunta o dirección, hable con Sofía y anime a sus muchachos a que vayan. Es un buen tiempo que tienen ahí, se divierten, amén. También este viernes y sábado hay un congreso de damas. Si usted necesita transportación para este viernes o sábado, hable por favor con la pastora, nuestra hermana Ana. Están coordinando la transportación, así es que, o si tiene preguntas acerca del viaje, va a ser en Halland, así es que detalles, hable con ella. Va a ser viernes y sábado y los jóvenes van a hacer un bake sale, van a hornear pasteles, sancocho creo que le dicen en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo? Bizcocho, perdón, bizcocho. Estaba tratando de impresionar a mis hermanos y bizcocho. Hable con Sofía, creo que están tomando órdenes, amén. Y creo que, y lo otro es, no se olvide, el 18 vamos a tener nuestra convivio de parejas. Hablé con la pastora porque necesitamos coordinar la comida, va a haber una cena. Así es que hable con ella y ponga su nombre ahí para que sabemos cuántos van a asistir y preparar la comida. Y gracias a nuestra hermana
Elba y nuestro hermano Gil por ser generosos todo el tiempo, están dispuestos para cocinar en proyectos que tenemos. Gracias por ello. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra clase. Creo que nuestra hermana Kelly es la que va a enseñar y damos gracias a Dios por ella. Y ahora los demás pueden participar o salir a sus clases. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Bueno, en esta noche vamos a continuar con una miniserie en donde estamos hablando de las diferentes disciplinas para los creyentes. Y la semana pasada estábamos hablando de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de la palabra para los creyentes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, oh Dios. Gracias porque tú nos has sostenido, tú has provisto a cada una de nuestras necesidades porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te presentamos ahora estos estudios bíblicos que estarán tomando lugar aquí, Señor, en la iglesia, con los niños, los jóvenes, los adultos, aquellas personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, que porque quizás no han podido llegar a este lugar, Señor, como la hermana Elisa y el hermano Ernesto, te rogamos, Señor, que tú seas con ellos. Aquellos que no pudieron venir, tú conoces las razones, oh Dios, los ponemos en tus manos, oh Padre. Haz lo que tengas que hacer en medio nuestro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a estar yendo a varias porciones de la Biblia, así que saquen su Biblia, preparen su Biblia, saquen su Biblia o prendan su Biblia, lo que sea que aplique para ustedes. Y el tema de esta noche es consagrados a la palabra. Y quiero hacerles una pregunta y si pueden contestar, se los agradecería. ¿Qué significa la Biblia para cada uno de ustedes como creyentes? ¿Qué significa la Biblia para ustedes? Dios hablando, es la palabra de Dios. ¿Qué más? Es nuestra guía. Lámpara a nuestros pies, nos lleva a la vida eterna. ¿Qué más es la palabra de Dios para ustedes? La ley de Dios. Es viva, es eficaz, ya están citando la Biblia, me gusta, amén. Fíjense que antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero darles unas estadísticas, me gusta hablar de estadísticas. Y las estadísticas que les voy a dar hacen una diferencia entre los cristianos identificados, o sea, los que se dicen llamar cristianos versus cristianos practicantes, los que van a la iglesia regularmente, a servicios regulares, versus los identificados que van a la iglesia quizás cuando es Easter, cuando es Navidad, o cuando hay una boda o hay un bautismo. Esos serían cristianos identificados. Bueno, un estudio realizado por State of the Bible USA en el 2023 dijo que, ¿puede pasar a la próxima, hermano, por favor? Quien sea que esté dirigiendo en el sonido. Antes. ¿La próxima? Oh, ok, para atrás, para atrás. Ok, never mind. No sé qué pasó. Ok, déjelo ahí, está bien. Bueno, pues este estudio realizado en el 2023 está hablando que solo el 25% de las personas que dicen ser creyentes respondieron que leen la Biblia fuera del contexto de la iglesia por lo menos una vez a la semana. 25%. Pero también
9% de los creyentes identificados dijeron que leen la Biblia diariamente fuera de los servicios religiosos. Y el 45% de cristianos practicantes reportaron que leen la Biblia fuera de los servicios regulares por lo menos una vez a la semana. Les voy a dar tiempo para digerir esas estadísticas. 25% de los que se dicen cristianos leen la Biblia de vez en cuando. Cada vez que se muere un cura, como dicen en mi pueblo. El 9% de los creyentes que practican una religión con fidelidad reportan que la leen diariamente o por lo menos en otros días fuera de los servicios regulares. Mientras que el 45% de los practicantes dicen que leen la Biblia por lo menos una vez a la semana. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Muy mal. Ok, vamos a hacer una estadística rápidamente y sé que nadie va a mentir porque estamos en la casa de Dios y para eso está el altar, para venirse a arrepentir. Levantando manos y todos van a mirar alrededor. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia por lo menos 2 veces a la semana fuera del estudio bíblico del miércoles y fuera del domingo? Levanten la mano, por lo menos 2 veces. Ok, como el 3%. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? Como el 7%. Pues entonces las estadísticas están bastante acertadas. Ahora, dijimos todas estas cosas al principio de la importancia de la Biblia en la vida del creyente. Y mientras yo leía estas estadísticas, yo me preguntaba si la Biblia es tan importante para el creyente, ¿por qué no la estamos leyendo? Y fíjense que estas estadísticas, lo único que nos confirman es lo que siempre hemos hablado del nivel de analfabetismo espiritual en los que nos decimos creyentes. Y tengo otros resultados de una encuesta que hizo el Religious Landscape Study entre el 2023 y 2024 y dicen que aproximadamente 62% de los adultos estadounidenses se identifican como cristianos. Cristianos en diferentes denominaciones como protestantes, católicos, pentecostés y otras denominaciones. Y entonces, como me gusta la matemática, le pregunté a ChatGPT, ¿cuántos millones de personas viven en los Estados Unidos? Y ChatGPT me dijo que viven aproximadamente, según estadísticas del 2025, 349 millones de personas en los Estados Unidos. Y entonces yo dije, ok, pues entonces voy a calcular de estos millones de personas cuántos son adultos. Pues se cree que es 62% de estos 349 son adultos, lo cual es equivalente como a 160 millones de personas en los Estados Unidos se consideran 18 años para arriba. Si es 160 y pico de millones de adultos se identifican como cristianos, ¿qué está pasando? Que no estamos leyendo la palabra de Dios. Hermanos, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde hay tantas voces, tantos ruidos a nuestro alrededor, es esencial que nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en la palabra. Fíjense que para mí, yo me pongo a pensar que vivir sin la palabra de Dios para un cristiano no es otra cosa más que alguien que está caminando como una gallina sin cabeza, sin rumbo y sin dirección. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en algún lugar nuevo y usted no sabe cómo va a llegar a ese lugar. Y entonces saca el celular y pone el GPS.
y saca diferentes aplicaciones para poder llegar a ese lugar. Y yo no sé de ustedes, pero en el momento que yo saco el GPS y lo pongo en mi carro, sé que voy a llegar a ese lugar. Amén. A veces nos pierde, a veces nos hace hacer unas vueltas de más, pero sabemos que como quiera que sea, vamos a llegar a ese lugar. ¿Sabe que así mismo es la Biblia? A veces por cabezas duras vamos a tomar una ruta diferente, pero al final, si nos mantenemos en la palabra, nos va a llevar al lugar que nos debe llevar la Biblia. Y fíjense que alguien que reconoció muy bien esto, y el pastor lo mencionó cuando hice la pregunta, el salmista reconoció perfectamente esto cuando en el Salmo 119, 105 citó, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él lo reconoció. Y el propósito central de esta noche, hermanos, si ustedes no me ponen atención a nada más, es que nosotros como creyentes internalicemos que sin la guía de la palabra, sin la guía encontrada en la palabra de Dios, no vamos a llegar muy lejos. Sin la palabra seremos fácilmente derrotados por el enemigo. No leer, no creer y no vivir la palabra de Dios es equivalente a tener un arma sin municiones o una espada sin filo. Hermanas, cuando cocinamos y el cuchillo no corta, es un dolor de cabeza. Imagínese usted sacar un arma, una espada para defenderse y no tiene filo. La pueden matar a usted con eso. En tiempos de guerra espiritual como los que estamos viviendo, necesitamos revestirnos, como nos dijo el apóstol Pablo, y más adelante vamos a leer esta palabra en Efesios 6. Pero Él nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Y también nos da la respuesta, el para qué, para estar firme contra las acechanzas del diablo y resistir en el día malo. Para eso es la palabra. ¿Usted ha tenido días malos? Y los que no lo han tenido, por ahí vienen días malos. ¿Y cómo va a resistir en esos días malos? ¿Porque es lindo? ¿Porque son elegantes? Van a resistir en el día malo con la palabra de Dios. Amén. Vamos al próximo, hermano, y ahora sí vamos a entrar al estudio. Dividí este estudio bíblico en 3 subtemas. La palabra de Dios, número 1, revela a Jesucristo. Número 2, da sabiduría. Y número 3, capacita. La próxima, hermano. Vamos a ir el versículo clave de esta noche, anótenlo, lo vamos a leer más adelante, es 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y muchos de ustedes conocen esta porción de la Biblia. No lo vamos a leer ahora, solamente anótenlo en sus notas. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, ese es el versículo clave de esta noche. Vamos a la próxima, hermano, por favor. La próxima, esa era la que quería ver ese rato y no estaba. All right. Bueno, el primer subtema de esta noche es: la palabra te revela a Jesucristo. Y la Biblia es el medio por el cual Dios, hermanos, se da a conocer. Por la palabra sabemos quién es Él, cómo actúa, qué ama, qué repudia y cómo nuestro Señor se relaciona con su creación. Eso es a través de la palabra. Y el propósito central de las Escrituras, si no se acuerda de nada más de esta noche, es dar a conocer a Jesucristo. Nada más. Ese es el propósito central de las Escrituras. Entre más escudriñamos las Escrituras, más sabemos cómo dirigirnos y entendemos qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿O acaso no podemos responder esa pregunta con las Escrituras? ¿Qué pide Jehová de nosotros?
Pero también quiero que reconozcamos, hermanos, que la palabra de Dios no es una varita mágica que va a arreglar nuestras vidas inmediatamente, sino que es una palabra viva que actúa en nosotros y que hace el trabajo conforme al plan de Dios. Y conocer a Dios y su palabra significa primeramente ser cónsonos con aquello que le agrada a Dios y con aquello que describe la naturaleza de Dios. No lo que me gusta a mí, no lo que le gusta al hombre, sino lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y me gustaría si alguien puede conseguir Juan 5:39, alguien en este lado, en el lado derecho, alguien aquí en el centro vaya buscando Lucas 24:27 y alguien del lado izquierdo vaya buscando Hebreos 1:2. Están aquí en la pantalla para que no se les olvide cuáles fueron. Vamos a ver las palabras que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39. ¿Alguien lo tiene listo en este lado? Escudriñar. Fíjese que para darles un poco más de información de lo que está pasando en este capítulo 5 de Juan, el Señor Jesucristo estaba hablando con los líderes religiosos de aquel momento, que mayormente eran los fariseos y los escribas, y ellos cuestionaban su autoridad, la autoridad de Jesús, después de que Jesús había sanado a un paralítico en un día de reposo. Este es el contexto. Y entonces, a partir del versículo 19 de este capítulo, Jesús declara que Él y el Padre son uno, que Él tiene autoridad para juzgar y dar vida y que sus obras son testimonio de quién es Él. En este marco es que llegamos al versículo 39, en donde Jesús confronta su relación con las Escrituras que ellos tanto veneraban. Y fíjense que cuando la hermana Benavides decía, escudriñad las Escrituras, esta frase viene del griego el verbo eraunate, acento en la A, y puede leerse como un imperativo, escudriñad, o un indicativo, ustedes escudriñan. Y ambas lecturas son válidas, pero en el contexto sugiere un tono correctivo. Jesús les está, como dice la hermana Ana, jalando el aire, está llamándoles la atención. En otras palabras sería como decirle, ustedes las examinan con mucho rigor, pero no entienden lo más importante. Les falta comprender lo que es importante acerca de las Escrituras. Y después les dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús les señala que los líderes creían que simplemente tener conocimiento intelectual de la ley o de las Escrituras les podía garantizar vida eterna. Eso es lo que Él les está diciendo. Ustedes creen que porque conocen la ley, eso les abre las puertas a la vida eterna, pero están equivocados. Los fariseos y los escribas confiaban en las letras de la ley, en lo que los profetas habían dicho, pero no habían comprendido a quién apuntaban esas letras y a quién apuntaban esas profecías. Estaban perdiendo el mensaje principal de las Escrituras. Y después les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la clave del versículo, hermanos. Toda la Escritura apunta a Cristo. Tiene promesas, tiene profecías, tiene tipologías, tiene símbolos, tiene figuras. Y Jesús mismo afirma que Él es el centro y el cumplimiento de la palabra escrita. Jesús da algunos ejemplos. Por ejemplo,
cuando vamos al Antiguo Testamento y habla de Moisés en el Pentateuco, principalmente en el libro de Éxodo, Moisés es una tipología de que Jesús es el verdadero libertador. Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, obviamente Dios usando a Moisés, pero es una tipología de que iba a llegar un tiempo en que iba a haber un libertador verdadero. Y también todos los sacrificios de los que se habla en el Pentateuco no es otra cosa más que apunta al sacrificio perfecto de Jesucristo. Los profetas anunciaban la venida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los salmos contienen referencias mesiánicas claras. Y los religiosos de la época no estaban viendo eso. Eran simplemente letras. Y entonces lo que Jesús está confrontando, pasa la próxima, hermano, por favor. Lo que Jesús está confrontando en este versículo 39, primeramente es la religiosidad sin revelación. ¿Cuántos sabemos que tenemos mucha religiosidad ahora en estos tiempos, pero hay muy poca revelación? Y no me voy a meter en temas controversiales porque esa no es mi intención en esta noche. Ellos conocían los textos, hermanos, pero no conocían al Dios de esos textos. Jesús estaba confrontando el orgullo espiritual, que Dios nos ayude a no tener ese orgullo espiritual. Se sentían seguros por sus conocimientos, pero rechazaban al Mesías que estos textos anunciaban. Que con nuestras actitudes no estemos rechazando a Jesús. Jesús estaba confrontando la falsa seguridad en las escrituras, pero no había obediencia y no había fe. Y la manera en que nosotros podemos aplicar Juan 5:39 en nuestros tiempos o en este tiempo, tenemos que comprender una cosa. La Biblia no es un fin en sí misma. Su propósito central es llevarnos a Cristo, no hacernos cada día más inteligentes y memorizar todos los versículos de la Biblia. Ese no es el propósito. Es importante memorizar la palabra para utilizarla efectivamente, pero tenemos que comprender que el propósito es llevarnos a Cristo y una relación con Él. Número 2, podemos conocer mucho la Biblia y recitarla y rechazar aún así a Jesús. Es posible, hermanos, tener una mente muy informada, pero un corazón muy endurecido. Eso es posible. La verdadera lectura bíblica primeramente es personal, pero también es espiritual. Implica ver a Cristo en las Escrituras y permitir que Él transforme nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero Cristo sí nos puede transformar. Él sí puede hacer lo que nosotros y el hombre no puede hacer con nuestras vidas. Vamos a ir a Lucas 24:27. ¿Alguien de acá del centro si consiguió Lucas 24:27? Fíjese que, para darle un poco de contexto de este capítulo 24 de Lucas, gracias hermana, este versículo forma parte del relato del camino a Emaús y el pastor nos ha predicado de esta porción de la Biblia y aquí hace referencia al mismo día en que Jesús resucitó. Nos habla que eran estos dos discípulos que caminaban hacia una aldea llamada Emaús. Estaban muy tristes, estaban confundidos por la crucifixión de Jesús. Y entonces Jesús resucitado de repente se les une en el camino, pero ellos no lo reconocieron. Y a lo largo del camino, Jesús comienza a tener una conversación con estos discípulos y les empieza a explicar
primeramente, ¿por qué el Mesías tenía que sufrir y morir usando las Escrituras? Y en este versículo 27 que leyó la hermana Elba, básicamente se resume cómo Jesús le abrió la mente a sus discípulos para que comprendieran que toda la Escritura habla de Él. Y cuando Jesús les dice en este versículo 27, y comenzando desde Moisés, eso era lo que era familiar para los discípulos porque conocían la ley. Esto se refiere cuando dice Moisés, cuando Jesús cita a Moisés, él está haciendo referencia al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús comienza su enseñanza desde el principio de la historia bíblica, mostrando cómo desde el Génesis ya se hablaba de él. Y entonces les habla, en otras palabras, les habla de la promesa del descendiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Y esa información la encontramos en Génesis 3:15. Les habla del sacrificio de Isaac, que es una figura del sacrificio del Hijo de Dios. Les habla del Cordero de la Pascua, que lo podemos encontrar en Éxodo 12. Jesús les comienza a dar un recorrido por el Pentateuco. Y después les dice, y siguiendo por todos los profetas. Esto abarca los libros proféticos del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores. Estos libros contienen profecías directas y simbólicas sobre nuestro Mesías. Por ejemplo, en Isaías 53 habla del siervo sufriente que cargó con nuestros pecados. En Miqueas 5:2 se habla del nacimiento del Mesías en Belén. En Zacarías 9:9 se habla de la entrada triunfal en Jerusalén. En Salmos 22 y 110 también son considerados proféticos estos 2 salmos. Jesús le está recordando a sus discípulos que toda la palabra habla de Él, se trata de Él. Y después les continúa diciendo en el versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús interpretó, es decir, Él le explicó con claridad a sus discípulos cómo todas las escrituras estaban señalando, apuntando hacia Él. Él mostró que las escrituras, hermanos, no solamente contienen reglas y leyes, sino que contaban una historia, la historia de redención centrada en Jesucristo. Esto incluye que, por ejemplo, sabemos que Jesús, y ponemos a Adán y a Jesús, Jesús es considerado el último Adán, y esta información la encontramos en 1 Corintios 15:45. El tabernáculo es una figura del ministerio redentor de Jesucristo, Hebreos 9. Los sacrificios apuntan a Jesús como el Cordero perfecto, Juan 1:29. Entonces, el propósito de este versículo 27, primeramente es mostrar que Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura. La Biblia no es una colección de libros desconectados. Es un libro que tiene un mensaje central, Jesucristo. El propósito de este versículo es corregir las expectativas equivocadas del Mesías. El pueblo estaba esperando un Mesías político y militar que los iba a libertar en ese momento de la opresión, porque no podían comprender que el Mesías iba a sufrir, a morir y a resucitar. ¿Cómo es posible que si Él es Dios tenga que pasar por todo eso? Pero también en este versículo 27, Él nos quiere dar seguridad. Jesús no está regañando a sus discípulos, sino que les está enseñando pacientemente cómo todo lo ocurrido hasta ese día, el hecho de que Él sufrió, que fue crucificado, todo eso estaba respaldado en las Escrituras. Escrito estaba y así tenía que ocurrir.
Eso es lo que Él nos está enseñando en su palabra. Vamos a ir a Hebreos 1:1-2. Si alguien en este lado lo consiguió, por favor. Gracias, hermana. Contexto general de Hebreos 1. Primeramente, Hebreos es un libro que fue dirigido a creyentes judíos que estaban en riesgo de volver al judaísmo tradicional. Pues porque estaban siendo perseguidos y porque había mucha confusión doctrinal. El propósito del autor de Hebreos es mostrar que Cristo es superior a todo. Superior a los profetas, superior a Moisés, a los ángeles, al sacerdocio levítico, al templo y aún a los sacrificios. Este es uno de los propósitos del libro de Hebreos. Este pasaje inicial introduce esa idea con fuerza. Dios ha hablado de forma definitiva a través de su Hijo. Esta es la palabra que utiliza. Cuando el autor de Hebreos en este versículo 1 comienza Dios y después hay una coma, el sujeto principal es Dios. Es decir, la revelación comienza directamente con Él. No es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien toma la iniciativa de hablarle al hombre. Y después cuando dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló de forma progresiva y diversa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sabemos que a Moisés Dios le habló desde la zarza ardiente. Eso lo encontramos en Éxodo 3. Sabemos que al profeta Elías le habló en el silbido apacible. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 19:12. Le habló a Isaías en visiones. Isaías capítulo 6. A Daniel le habló por sueños, Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 12. Y a otros les habló por parábolas, por poesía, por leyes, por símbolos. Y después dice, a los padres por los profetas. Los padres, ¿quién eran los padres? Los padres se referían a los antepasados de Israel y los profetas pues a esos mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento. Así que Dios sí habló claramente, pero no plenamente. Es decir, la revelación era verdadera, pero aún estaba incompleta, porque todavía el Mesías no había venido para cumplir lo que se estaba declarando de él. Y en el versículo 2, cuando dice en estos postreros días, esta frase indica una etapa final de la historia de la redención iniciada con la venida de Jesucristo. Es el final del comienzo. Los últimos días no solamente hace referencia al fin del mundo, sino toda la era desde Jesucristo hasta su regreso. Cuando Él les dice, nos ha hablado por el Hijo. Aquí está el contraste. Antes habló por los profetas, ahora estaba hablando por el Hijo. Esto implica, primeramente, Jesús no solo es un mensajero, Él es la palabra misma, y eso lo encontramos en Juan 1:1, donde habla que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y todo eso. Y entonces no solo transmite el mensaje de Dios, Él es Dios hablando. Y después dice, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no solo es el maestro del universo, Él es el creador. Esto confirma su divinidad. Por eso es que la palabra, hermanos, nos revela a Jesucristo. Si usted está leyendo la palabra y no ve a Jesucristo, no sé qué está leyendo. O no sé desde qué perspectiva está leyendo la palabra. Si la palabra no está apuntando a Jesucristo, oremos y roguemos para que el Señor nos cambie la perspectiva, porque la palabra apunta a Jesucristo.
Vamos a la segunda parte. Creo que ese reloj está un poco atrasado, ¿verdad que sí? Creo que sí. Ok, vamos a la segunda parte. Hermanos, si puede pasar a la próxima. La palabra te da sabiduría. Y vamos a utilizar 3 textos principales. Salmos 119, 130, si alguien me hace el favor de buscarlo. Segunda de Timoteo 3:15 y Proverbios 2:6. Si se les olvidó, están en la pantalla. Fíjense que para poder entrar a este tema de que la palabra nos da sabiduría, es necesario comprender que la sabiduría que proviene de la palabra no es solo intelectual, sino que es una sabiduría práctica y espiritual. Y vamos a ver lo que nos dice el salmista en el Salmo 119, 130. Si alguien lo consiguió, por favor, me ayuda. Amén. La exposición de tus palabras. La palabra exposición viene del hebreo petach, que significa literalmente una entrada, una apertura o un despliegue. Lo que quiere decir es que cuando la palabra de Dios es abierta, revelada o explicada, algo se tiene que desbloquear en el corazón y la mente del hombre. Si la palabra se le revela a usted, hermano, algo tiene que pasar en su vida. Es imposible que abriéndose la palabra nosotros nos quedemos como que no pasó nada. También puede implicar la acción del creyente al abrir su corazón a la palabra o a la acción de Dios iluminar significado a su palabra. Y después fíjese que dice alumbra. Alumbra viene del hebreo or. Significa dar luz, brillar, iluminar. La palabra de Dios, hermanos, disipa la oscuridad del error, de la ignorancia, del pecado y de la confusión. Esta luz no es una luz intelectual, sino una luz espiritual. Guía al creyente por el camino correcto. Por eso es que te da sabiduría. Y después me encanta cuando dice el salmista, hace entender a los simples. Simples viene del hebreo petayim y no significa tontos en el sentido ofensivo, sino que hace referencia a una persona quizás ingenua o sin sabiduría propia. En la literatura sapiencial, o sea, los proverbios, el simple es aquel que está abierto a la instrucción, no endurecido en su propio orgullo o conocimiento. Este versículo 130 declara que la palabra de Dios da entendimiento incluso al que no es sabio en lo humano, o sea, al simple, siempre y cuando tenga un corazón dispuesto. ¿Cómo fue, pastor? Sí, porque la Biblia lo describe el simple. Esa es la palabra que utiliza para describir. Pero aunque seamos simples o sencillos, si tenemos un corazón dispuesto, el Señor nos da esa sabiduría a través de su palabra. Por eso es que los religiosos, los estudiosos de la época no podían entender cómo un pescador, cómo gente sin preparación podían hablar con esa autoridad. Eran simples delante de ellos. ¿Y cuántos de nosotros no somos simples, pero Dios en su misericordia nos prepara con su palabra? Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios es abierta, produce una luz y esa luz da entendimiento al más sencillo. No importa cuál es su grado académico. No importa de dónde viene, no importa su estatus social, su estatus económico. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:15. Si alguien me lo lee, por favor.
Amén. Aquí es el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Este es un versículo cargado de enseñanza sobre el valor de las Escrituras, especialmente desde la niñez. Habla del poder formativo de la palabra de Dios y su conexión directa con la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños? Cada uno de nosotros que somos padres tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios desde la niñez. Voy a decir algo atrevido, no es la responsabilidad del pastor enseñarles la palabra a sus hijos, es responsabilidad de ustedes, de nosotros como padres. Solo recibí 3 amén, pero eso es así. Cada uno de ustedes como padres, nosotros como padres somos responsables de enseñarles la palabra y vivir conforme a la palabra para ser de ejemplo, para que cuando tus hijos vengan y te quieran decir todo esto, tú dices, yo no te enseñé eso. Esto fue lo que yo te enseñé. Pero tú, mami, ¿te acuerdas cuando nos arrodillábamos a orar? ¿Te acuerdas cuando estudiábamos la palabra? Ya yo te la enseñé. Lo que tú hagas con la palabra ya depende de ti. Esta carta la escribe, como dije, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, quien era un pastor joven que estaba enfrentando desafíos en la iglesia de Éfeso. Y en los versículos anteriores de este versículo 15, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo de que vendrían tiempos peligrosos y que habría corrupción espiritual en los últimos tiempos. Así que Pablo está exhortando a Timoteo, así como nos exhorta a cada uno de nosotros a permanecer firmes en lo que hemos aprendido. Que recordemos recordándonos la fuente y el poder de la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, o sea, se refiere a las escrituras. Las escrituras no son solamente información religiosa. Hay gente que no lo leen porque dice, no, eso es religión. Sino que le está diciendo que las escrituras tienen el poder de transformar y de llevar a la salvación. A ser sabio no es solamente adquirir conocimiento, sino entender el camino hacia la salvación y tener discernimiento espiritual. Y Pablo se quería asegurar que Timoteo y cada uno de nosotros comprendiéramos esto. La sabiduría bíblica, hermanos, es práctica, redentora y conduce a una relación con Dios. Cuando Pablo le dice por la fe en Cristo, es en Cristo Jesús, Pablo aclara que el conocimiento bíblico debe conducir a la fe, que la salvación no es por leer la Biblia solamente, porque si usted lee la Biblia solamente todos los días y ahí se queda, puede que no haya salvación, sino que tenemos que creer en Jesucristo tal y como lo revelan las Escrituras. Esta frase, hermanos, nos enseña que Cristo es el centro de la Escritura y lo voy a repetir toda la noche, porque es que ese es el propósito de la Escritura, señalar a Jesucristo. Vamos a Proverbios 2:6. Si alguien lo consiguió, si por favor me ayudan. Proverbios 2:6. Amén. Proverbios 2 es parte de una serie de enseñanzas del rey Salomón a su hijo. En los versículos anteriores, del 1 al 5, se exhorta a recibir la palabra, a buscar la sabiduría con pasión y diligencia, como quien busca plata o un tesoro escondido. Si usted después lee más atrás en ese capítulo 2 de Proverbios, lo va a ver. El versículo 6 no es otra cosa más que una respuesta implícita que de dónde viene esa sabiduría. No viene de la experiencia humana ni del conocimiento mundano, sino que viene de Dios mismo.
Y fíjese que qué buena es la palabra, que la palabra nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, ¿qué hagamos? ¿Verdad que no dice vaya a la universidad? Exacto. Que la da abundantemente. So, si estamos faltos de sabiduría, pidámosla a Dios. Y después dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios no solo da sabiduría, Él la comunica, porque dice de su boca. Una imagen poética que se refiere a la palabra de Dios, es decir, lo que Él habla y Él revela. Esto incluye tanto la revelación escrita como su instrucción directa al corazón del creyente. La sabiduría bíblica es revelada, no descubierta por el ser humano. ¡Tarán! Descubrí sabiduría, no es así. Entonces, conocimiento es da'at en hebreo y quiere decir entendimiento de la verdad, comprensión clara de lo que es real y eterno. Y cuando habla de inteligencia, tebunat, es la capacidad de aplicar ese conocimiento sabiamente. Para eso sirve la inteligencia, para aplicar esos conocimientos que tenemos de manera sabia. Así que una aplicación para esta porción, podemos pasar a la próxima, no se me olvida la presentación, para los que están tomando nota, disculpen. Es que la palabra de Dios es la fuente confiable y suficiente para conocer lo verdadero y actuar con sabiduría. Ahí está una clave bien importante. Y vamos a la próxima, hermano, por favor. La tercera parte de este estudio bíblico tiene que ver con que la palabra te capacita, nos capacita. Y vamos a estar leyendo 2 de Timoteo 3, 16 al 17, Efesios 6, 17 y Hebreos 4, 12. Si se le perdió alguno de los versículos, están en la pantalla para que los busque. Eso, si me ayudan por favor a buscarlos. Vamos a comenzar con 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Hermanos, esta palabra de 2 de Timoteo 3, 16 al 17 es uno de los pasajes más fundamentales de toda la Biblia. Vuelvo a repetir esto. Este es uno de los pasajes más fundamentales de toda la Biblia, porque habla de la naturaleza, de la autoridad y el propósito de la palabra de Dios. Aquí Pablo le está enseñando a Timoteo y por ende a cada uno de nosotros como creyentes que toda la escritura proviene de Dios. No es como que esta parte de la escritura va con mis creencias, eso sí proviene de Dios. Esta parte, Señor, reprenda, eso no va conmigo. No, toda la escritura proviene de Dios y no podemos dudar ni escoger lo que sí nos gusta o lo que no nos gusta. Él quiere que comprendamos, Pablo, que toda la escritura proviene de Dios y que es completamente útil para formar vidas maduras en Cristo. Fíjense que Pablo le está advirtiendo a Timoteo sobre los tiempos difíciles, sobre la apostasía, sobre los falsos maestros, y aquí estamos con lo mismo. Le recuerda a Timoteo de que debe permanecer firme, que desde niño él ya había sido guiado por su madre y por su abuela. Entonces, Pablo explica por qué las escrituras son suficientes. Bueno, son suficientes porque vienen de Dios y Dios es el único que puede transformar nuestras vidas. Por eso es que la escritura es suficiente. Fíjese,
toda la escritura. Cuando él utiliza esta frase, se está refiriendo principalmente al Antiguo Testamento, pues porque apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no existía en ese tiempo el Nuevo Testamento. Así que cuando dice todas las partes, se refiere a las leyes, a las profecías, a los salmos, a los proverbios, a los evangelios, a las epístolas, a todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y dice que es inspirada por Dios, literalmente soplada por Dios o respirada por Dios. No significa que los escritores humanos fueron unos robots, sino que el origen del mensaje es divino, aunque es expresado en estilos humanos. Pero al final nos quiere dejar en claro que Dios es el autor final de las escrituras. La Biblia no es una obra humana con ideas religiosas, es palabra viva, es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y fíjense que me encanta que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. 4 propósitos describe Pablo. Enseñar, pues que nos instruye en la sana doctrina, revela quién es Dios, qué ha hecho y qué espera de nosotros. Redarguir es reprender, y esa como que no nos llevamos mucho con esa parte. Señala el pecado y el error de la vida de nosotros como creyentes. Corrige falsas creencias o falsos comportamientos o comportamientos negativos. Cuando dice corrige, no es otra cosa más que nos ayuda a restaurarnos. No solo muestra el error, sino que nos enseña el camino para regresar y enderezarnos. Eso es corregir. Instruir en justicia, guía en cómo vivir una vida piadosa y justa conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que lleva toda la vida preguntándose, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿En serio? Pero la palabra de Dios dice cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pues no sé por qué no lo han descubierto, quizás no han leído la palabra, son parte de las estadísticas. Entonces, en el versículo 17, cuando dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, hombre de Dios, es una expresión, hermanos, que se refiere a aquellos que servimos, aquellos que representamos de cierta manera a Dios, como en este caso Timoteo, pero también se está refiriendo a nosotros como creyentes comprometidos con Dios. En el Antiguo Testamento se usaba para profetas y siervos como Moisés, Samuel y Elías. Pero cuando dice perfecto, o sea, cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esta palabra viene del griego artios y no significa más que seamos completos. No es que vamos a caminar con una aureola y sobre nubecitas y no vamos a cometer errores. Eso no es ser perfectos, sino que es ser completos, ser maduros, estar capacitados por la palabra de Dios. Entonces, en la última porción del 17, dice enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no solamente va a transformar el corazón, sino que va a preparar al creyente para vivir una vida con propósito. Vamos a ir a Efesios 6:17. ¿Alguien lo consiguió? Ajá. El yelmo de la salvación. Pues sabemos que cuando hemos leído la armadura de Dios en Efesios 6, el yelmo es como un casco que protegía la cabeza del soldado. Y obviamente en la antigüedad, cuando se iba a la guerra, proteger la cabeza era esencial. Pues un golpe en la cabeza pues podría ser letal.
Entonces Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, les está hablando de la armadura de Dios, pero en esta noche nos vamos a enfocar en la espada del Espíritu. Primeramente, la salvación, hermanos, que es el yelmo de la salvación, protege nuestra mente y nuestra manera de pensar. Nos protege del desánimo, de las dudas, del miedo y sobre todo de las mentiras del enemigo. Cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la armadura que describe Pablo, la espada es la única arma ofensiva. Todo lo demás es para defendernos, pero la espada, para defendernos, pero la espada es para atacar a la ofensiva. Único elemento de la armadura. Y esta representa obviamente la palabra de Dios, que el Espíritu Santo usa para atacar y defender en los conflictos espirituales. En griego la palabra usada es rema. Y sabemos que rema se refiere a una palabra específica, hablada o aplicada en el momento justo. Pero si no tenemos la palabra del momento justo, cuando viene la prueba, ¿qué vamos a decir? Instagram 24/7. Vamos a decir Twitter 365 Vamos a decir Jericó 3:48 dice. Incrédulo 3:20. ¿Qué vamos a utilizar a la ofensiva si no hay? Si lo que estamos haciendo es ver YouTube, Instagram, Twitter, pues eso es lo que vamos a citar, porque dice que de las riquezas del corazón habla la boca, ¿cierto? Ayúdanos, Señor. ¿En qué estamos pasando el tiempo? Si no tenemos palabra de Dios, no tenemos con qué defendernos. La aplicación de esta porción de Hebreos es que tenemos que proteger nuestra mente cada día con la verdad de tu salvación. Leer y memorizar la palabra es importante porque la podemos utilizar en el momento oportuno. Pero también es necesario que comprendamos lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando con nuestra boca. No podemos pelear sin armas, hermanos. Y la única arma que tenemos como creyentes es la palabra de Dios. A veces queremos tener la boca grande y defendernos, pero esa no es la ofensiva que el Señor nos ha dado. Esa no es la arma, no es el arma que el Señor nos ha dado. Es la palabra de Dios. Y vamos para Hebreos 4:12 para terminar con esto. Hebreos 4:12, por favor, si me lo pueden leer. Otra vez, un versículo clave. Hebreos 4:12. Escríbalo, hermano. Póngalo ahí en el baño, en el espejo, para que lo lea todas las mañanas hasta que vaya ese rema, hasta que venga esa revelación. Dice que es viva y eficaz. La Biblia, hermanos, no es simplemente un libro que lo abrimos en el Salmo 23 y está en la sala agarrando polvo. Es la voz viva de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, una espada de dos filos es afilada por ambos lados. Y por eso es más efectiva y peligrosa. En la antigüedad, cuando utilizaban la espada, cuando la espada penetraba, no aniquilaba a la persona, la aniquilaba cuando la sacaban, porque ahí era que se activaban los dos filos. Ay, al hermano Adán le dolió.
Entonces, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Válgate, va hasta lo profundo de nuestro ser. Es decir, que aunque alma y espíritu están estrechamente relacionados, aquí se enfatiza que la palabra puede distinguir entre lo que es humano o emocional, o sea, el alma, y lo que es espiritual o de Dios, que es el espíritu. La palabra discierne entre lo que parece piadoso, pero no lo es, y lo que verdaderamente sí es piadoso. A veces queremos justificarlo, pero no podemos justificarlo. Si el grupo de adoración se va preparando, estoy terminando. Vamos a la aplicación, hermano. La próxima, por favor. Ay, a ver si puedo leer esto. Aplicación práctica para esta noche. Número 1. La palabra salva eternamente. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube es temporal. Le está quitando mucho tiempo, pero no hay salvación en eso. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 4:16. Número 2, la palabra te prospera y te hace dar frutos. Salmo 1:1-3. La palabra te limpia. Juan 15:3. La palabra te santifica. Juan 17:7. La palabra te hace fuerte para resistir al diablo. 1 Juan 2:13. La palabra de Dios te da guía. Salmo 19:105. La palabra te abstiene de pecar. Salmo 119:11. La palabra te madura y te prepara. 2 Timoteo 3:17. Si usted está derrotado es porque quiere vivir derrotado. Pero la palabra puede hacer todo esto por nosotros, pero sobre todo dirigirnos hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si se pueden poner de pie, por favor. This is
Señor Jesús. Te bendecimos, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre, te doy en esta hora, porque tu palabra, Señor, es verdad. Oh Señor, ayúdanos a comprender, oh Padre, que tú eres el único camino y que toda la escritura conduce a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones y a vivirla cada día. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre. Te ruego por la vida de mis hermanos, por el resto de esta semana de trabajo, de escuela, Señor, de actividades, que tus cuidados, tu protección sean sobre cada uno de nosotros, que tu bendición, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.